Hola, ¿qué tal? De regreso con ustedes en esta tarde para continuar con el tema, con el debate sobre esta reforma a la ley de la industria eléctrica que fue aprobada en el 2021 e impulsada por el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que fue declarada el día de ayer inconstitucional por la sala eh, de la Suprema Corte del Poder Conservador, o la Suprema Corte de Justicia de la Nación, digámoslo formalmente. Y con esto, pues, a pedirle a usted su like, sobre todo su opinión, su comentario, suscribirse a mi página de YouTube, Sociedades de Pensamiento, y esperando que también comparta. Bueno, pues, por 3 votos y a favor, 2 en contra, la segunda sala concedió el amparo a estas empresas a Fuerza y Energía del norte de Durango, SADCB, la Bufa Wind, Compañía de Energía Mexicana, Fuerza y Energía de Hermosillo, entre otras, para que no le sea aplicada dicha reforma aprobada durante la actual administración. Bueno, tras esta decisión, la ministra del Pueblo, Lenia Batres, pues acusó que hubo un albazo en la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para declarar inconstitucional disposiciones de esta ley de la industria eléctrica. Dijo que en el marco de los amparos AR 164 diagonal 2023 y AR 106, diagonal 2023, se dio al vaso en la segunda sala de la Suprema Corte para declarar inconstitucional disposiciones de la ley de la industria eléctrica, entre ellas algunas ya discutidas y declaradas constitucionales en su momento por el Pleno de la propia Corte, según escribió la ministra Lenia Batres en sus redes sociales, donde dijo además que no se dio trámite a la recusación interpuesta por la propia Secretaría de Energía en su momento, violando el artículo 60 de la Ley de Amparo. Luego acusó que la votación en la sala resultó en un empate primeramente 2-2 y que el presidente, apréndase el nombrecito de este sujeto, que ya lo hemos mencionado muchas veces en arbitrariedades y abuso de sus funciones, Alberto Pérez Dayán, resolvió indebidamente con un voto de calidad en contravención, es decir, violando la ley orgánica del propio Poder Judicial de la Federación. En la sesión pública, añade Lenia Batres, fuera del formato acostumbrado y con el fin de transparentar el debate, ella misma dio lectura a su voto particular sobre este tema. Contra lo que de mala fe se difunde en la prensa, dice, debe aclararse que el amparo en revisión sobre la ley de la industria eléctrica no sentó un precedente obligatorio. El fast track de hoy, es decir, ayer miércoles, no es un buen precedente para la discusión que conforme a derecho debiera dar la Corte sobre el tema de relevancia nacional, como es este, el de la cuestión de la electricidad. Pero ¿qué dice Claudia Sheinbaum, seguramente la futura presidenta de México, al respecto en su gira, en sus viajes por la República? Hoy iba precisamente de Zacatecas hacia Aguascalientes y pues dijo lo siguiente, que es importante que nosotros escuchemos. Ponga atención a este audio porque está un poquito bajo, no lo pude subir más, pero bueno, es importante que usted lo escuche y sobre todo también ojalá y lo comparta. Hola, Tori, y es mucho agradecimiento y además Vamos a adelantarle un poquito. mañana vamos a estar en San Luis Potosí. Bueno, hoy quiero hablarles sobre esta resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre que dijeron que es inconstitucional esta reforma que se hizo a la ley de energía eléctrica, que esta modificación a la ley reconoce a la Comisión Federal de Electricidad para que pueda su generación eléctrica entrar a la red de distribución, de transmisión y de distribución. Les voy a platicar. Las plantas generadoras de energía generan energía y en el instante pasan por las líneas de transmisión, luego las líneas de distribución y llegan a las casas o llegan a las fábricas. Y quien controla eso
que es el Centro Nacional de Control de Energía, el CENACE, que antes era parte de la Comisión Federal de Electricidad, y con la reforma energética del 2013 de Peña Nieto, ese Centro Nacional de Control de Energía lo sacan de Comisión Federal de Electricidad y lo hacen un organismo por fuera, autónomo, ya ven. Bueno, pero además en esa reforma del 2013 dicen que tienen derecho a entrar a la red de transmisión y a generar energía eléctrica. En primer lugar, las privadas que tienen energías renovables. Y luego otras privadas que generan con gas natural. Y ya hasta el último, las plantas de Comisión Federal de Electricidad. Imagínense. Entonces la modificación a la ley que hace el Congreso de la Unión, presentada por el presidente López Obrador, dice, no, a ver, perdón, la Comisión Federal de Electricidad es una empresa pública. Además tiene muchas plantas hidroeléctricas que generan con energía limpia. Pues esas hay que considerarlas como preponderantes para que entren a la red de transmisión y distribución y que puedan generar energía eléctrica. Así, ese fue el cambio que pues, es muy razonable porque CFE pues, es una empresa de la nación y además pues tiene plantas con energía limpia, hidroeléctricas. Bueno, pues eso que aprueba el legislativo, ahora resulta que dice la Corte es inconstitucional, cosa que es falsa. Pero además en esta resolución, ahí lo pueden leer en las notas, también hubo algo ahí irregular porque uno de los ministros decide no participar y entra otro de los ministros y finalmente votan 3-2 en una sala de la Suprema Corte. Entonces declaran inconstitucional, ya dijo el presidente que va a eliminar esa decisión. Y en realidad pues esta visión del neoliberalismo en donde se planteaba que todo había que privatizarlo y todo tenía que entrar al mercado. Pero se ha demostrado ahora, incluso recientemente, en Europa, por ejemplo, que es fundamental que haya una empresa del Estado que tenga, no solamente que dé soberanía al sistema eléctrico, sino que eso fortalece a la nación y al propio sistema de energía eléctrica. Digo que se demostró en España porque estaba todo privatizado, se les encarece muchísimo el gas con la guerra en Ucrania y entonces las cuentas que llegan a las casas de energía eléctrica son impagables para muchísimas familias, particularmente en España. Aquí pues en realidad ha permitido no crecer el precio de la gasolina ni tampoco de la electricidad, más que en términos de la inflación. Porque existe Comisión Federal de Electricidad, tan sencillo como eso. Entonces es muy importante que esto se conozca, primero porque no es inconstitucional y segundo porque es fundamental que la Comisión Federal de Electricidad sea una comisión fuerte. ¿Cómo lo planteó el presidente? No que regresemos a cuando solamente CFE generaba, sino que, a ver, vamos a combinar 54% lo genera Comisión Federal de Electricidad y el 46% que lo generen los privados. Es una relación razonable, se permite la generación de los privados, se permite la generación de Comisión Federal de Electricidad, pero lo que no puede ser es que se beneficien los privados en contra de la Comisión Federal de Electricidad. Eso es lo que está a discusión en este momento. Y hacia adelante es muy importante que, y es factible, yo como ustedes saben estudié muchos años esto, yo estudié el doctorado en energía, en ingeniería en energía, me dediqué muchos años a la planeación energética y particularmente a la planeación del sector eléctrico. Y es factible que CFE tenga su generación 54%, que los privados tengan su generación 46%, pero lo que no puede ser es que se diga que CFE no tiene posibilidad de entrar a la red de transmisión porque no genera energía limpia cuando incluso tiene hidroeléctricas. Eso es lo que está a debate y es muy importante que hacia adelante pues defendamos eso, porque
Se ha demostrado en México y en todos los países del mundo que una Comisión Federal de Electricidad ayuda al desarrollo de nuestro país, ya que llegue la electricidad a quien más lo necesita. Pues sí, que llegue la electricidad a quien más lo necesita, ¿no? Se trata de que la Comisión Federal de Electricidad se convierta en un monopolio en el manejo de la energía eléctrica, sino que un equilibrio razonable, 56% manejado por el Estado, por el gobierno, y el restante por los privados. No un abuso como quieren hacernos regresar atrás en la historia, dar un giro hacia atrás en las ruedas de la historia que pretenden desde el poder supremo conservador y buscar realmente beneficios para la población, sino nos llevarían al riesgo de que, como en España y varios países de Europa, en el dominio de los privados, los recibos de luz le lleguen a los ciudadanos carísimos, como dice la señora Sheinbaum, ya impagables. Si esto queremos para México, pues entonces ya tienen la oportunidad de votar del otro lado. Y si están ustedes por el progreso, por la cuarta transformación, pues aquí es donde entra definitivamente en el grado de importancia el plan C. Así es de que grábenselo bien, plan C, voto masivo no solamente por el presidente o presidenta de la República, en este caso con la señora Sheinbaum, y el voto masivo por la cuarta transformación en el Congreso de la Unión para poder hacer las reformas constitucionales que se requieren y de plano darle una vuelta, una buena repasada al Poder Judicial para que sea realmente una Suprema Corte de Justicia de la Nación, no de justicia para quienes la pueden pagar y negociar. Con esto me despido, gracias por su atención, hasta mañana.